La noticia: el presidente Gustavo Petro envió este viernes una carta a Pan Am Sports en la que afirmó que Colombia está a la altura de organizar y también de recibir los Juegos Panamericanos en el año 2027. El presidente Gustavo Petro está dispuesto a recuperar los Juegos Panamericanos de 2027. Por esta razón envió una carta de 2 páginas a Pan Am Sports, en la que inició relatando varios hitos deportivos del país. Los triunfos históricos de nuestra selección, la victoria en Wimbledon de Cavalli Farah, las gestas de Cochise Herrera, Rigoberto, Nairo, Egan y de tantos otros ciclistas que han puesto nuestra bandera en lo más alto, las victorias de Montoya, los triunfos de Rentería, los combates de Kit Pambelé, los campeonatos de Luzmeri Tristán y de la Chechi Baena, las medallas de Mariana Pajón, Óscar Figueroa, Jacqueline Rentería, Helmut Bellingrod, Caterine Ibargüen, Juvergen Martínez y de todos los deportistas que inmortalizaron su nombre en los Juegos Olímpicos, pero también en nuestra memoria. El mandatario también señala en esta carta que el deporte en Colombia ha sido la herramienta para superar cualquier división y unir también a la nación. En Colombia, un país sacudido por múltiples violencias, el deporte siempre ha sido un bálsamo para superar tristes momentos y renacer en la esperanza y la certeza de mejores tiempos. Dejamos de lado las diferencias políticas domésticas para convocar todos los esfuerzos nacionales y regionales en el máximo interés de honrar, sin dubitación alguna, los compromisos internacionales de nuestro país. Finalmente, el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia está lista para recibir los Juegos Panamericanos en 2027. Nuestro país está a la altura de organizar y recibir la gran fiesta deportiva continental de 2027 y los avances en ese sentido hablan por sí solos. Porque no solo se trata de cálculos económicos, se trata de regalarle a las nuevas generaciones del Caribe los escenarios idóneos para su formación como deportistas profesionales, de devolverle al deporte colombiano un poco por todas las alegrías que nos ha regalado. Y es que todos guardan esperanza, como Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, quien en Red Más Noticias aseguró que en la próxima Asamblea General de Pan Am Sports, prevista para mediados de febrero, Colombia podría recuperar la sede. Solano también aseguró que en esa cumbre la Asamblea General puede ratificar o reversar la decisión sobre los Panamericanos. Por su parte, Víctor Muñoz, director del DAPRE en el gobierno de Iván Duque, dio a conocer que en el empalme de gobierno sí se habló de los Juegos Panamericanos y el presupuesto dispuesto en 2023. El presupuesto de inversión del año 2023 del Ministerio de Deporte existían los recursos. De hecho, el presupuesto de inversión se ejecutó solo en un 50%, dejando por ejecutar cerca de 60 millones de dólares. La idea de esto era que los Juegos Panamericanos llegaran a Barranquilla, al Atlántico, y que realmente construyéramos sobre lo construido entre los diferentes gobiernos. Bueno, pues en medio de todo este panorama nació una luz de esperanza de recuperar esta sede de los Juegos Panamericanos. En diálogo con Red Más Noticias, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, reveló cómo nuestro país volvería a tener esta posibilidad. He manifestado públicamente que hay una luz de esperanza y cuando hay esa posibilidad hay que seguir luchando. Es un tema estatutario. La Asamblea la conforman 41 países que hacen parte de Pan Am Sports. No es fácil porque el mismo comité ejecutivo tiene mucha ascendencia sobre la Asamblea. En todo caso, nosotros vamos a tratar de convencer al ejecutivo en cabeza del presidente Neveni para demostrarle que los errores que se han cometido en todo este proceso lo vamos a subsanar y que no se van a repetir. Para eso debemos tener el concurso del gobierno nacional que ha manifestado su disposición, su respaldo. Usted está bien informado. He tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con la doctora Laura Sarabia. También tengo que darle el crédito a la actual ministra del Deporte, que ha estado muy atenta. Aquí todos los actores están muy atentos. El doctor Alejandro Char, alcalde de la ciudad de Barranquilla, el gobernador Eduardo Verano de la Cosa, los atletas, ya usted vio el comunicado de Mariana Pajón. La verdad que el país se ha volcado en respaldar los Juegos Panamericanos para el 2027.
muy dura la situación porque la verdad que cometimos demasiados errores, nos demoramos en reaccionar. Hubo una entrevista que causó mucha gracia, hicimos papaya, nos partieron la papaya, y ya se ha dado cuenta la importancia de unos juegos. En menos de 24 horas de haber salido la noticia, enseguida salió la postulación de una ciudad importante de México, creo que es Jalisco, en el estado de León, igualmente Lima, en el Perú, y Asunción, que ha venido con estas pretensiones desde la primera crisis en el mes de octubre. Bueno, esa plata la puso la alcaldía de Barranquilla, $2.250.000. De acuerdo al contrato se perdería. Sería una cuestión muy lamentable porque eso está estipulado en el mismo contrato por el incumplimiento. Esos son los costos de esta situación que se ha generado y eso lo sabíamos los firmantes. Sin embargo, hay que esperarnos. Por todo lo que le he dicho, es posible que podamos recobrar la confianza de Panam Sports y poder traer los juegos pagamente a Colombia. Bueno, vean ustedes cómo después de varios días de desconcierto nacional alrededor de esta decisión de Panam Sports de retirar la sede de los Juegos Panamericanos a Colombia, por nada distinto a un incumplimiento de Colombia del contrato que había suscrito con esta organización, finalmente reacciona el presidente Gustavo Petro. Reacciona con esta carta en la que esencialmente está pidiendo que se retorne la sede de los Panamericanos a Colombia. Hay que recordar que nada mejor sería que se retornara esa sede a Barranquilla, que se retornara esa sede a Colombia y que todos los colombianos estamos haciendo fuerza para que así sea. Pero eso no nos debe nublar la mirada para entender que esta carta parece estar mucho más dirigida al público colombiano que verdaderamente a tratar de persuadir a Panam Sports. Si no, vean ustedes, de 5 párrafos de la carta, los 3 primeros se dedican a exaltar la importancia del deporte en el país, nombrando viejas glorias del ciclismo, del boxeo, etcétera, etcétera. Algo que es muy importante pues para los colombianos, pero no tanto para una firma que está teniendo de por medio un contrato y está tratando de sacar adelante unos Juegos Panamericanos. De hecho, esa exaltación de los deportistas quizás llevaría a cualquier lector internacional a decir, bueno, Colombia cómo rankea en el escalafón panamericano en deportes, y seguramente nos vería allí en el lugar 4, en el lugar 5 y no moviéndonos de allí. Entonces digamos que a punta de nombres no se va a convencer a nadie. Después, en un párrafo siguiente, en lugar de reconocer errores de parte del gobierno colombiano, no solamente del gobierno de Gustavo Petro, sino también del gobierno de Iván Duque, en lugar de reconocer esos errores y decir que se van a enmendar, dice que el gobierno colombiano está dispuesto a hacer lo que sea para superar cualquier obstáculo. ¿Cualquier obstáculo? ¿Por qué no se profundiza en la naturaleza de este problema? ¿Por qué no se hace un mea culpa? ¿Por qué no se reconocen los errores y se dice en concreto cómo es que se van a enmendar? Y finalmente, la carta termina diciendo que Colombia es absolutamente capaz y está en condiciones de desarrollar un torneo de este estilo, unos juegos como los de los Juegos Panamericanos. Y resulta que la realidad controvierte por completo ese punto. O es que llegamos a donde estamos por pura pericia, o es que llegamos a donde estamos porque somos muy eficientes. Esto ha sido impericia, ha sido ineficiencia, ha sido indolencia, y ninguna de esas cosas se supera con esta carta que más parece estar hecha para la galería que para cualquier otra cosa. Si no, recuerden ustedes que también en las últimas horas se conoció un acta del comienzo de noviembre donde la ministra del Deporte, dice que Colombia y el Estado colombiano tienen los recursos para respaldar el contrato con Panam Sports. Y resulta que los recursos no los tenían, entonces mintiendo por un lado o mintiendo por el otro lado, o por lo menos engañando al público, no se va a lograr nada. Y esta carta no borra en nada las faltas del Estado colombiano. Corea del Norte disparó más de 200 proyectiles de artillería, esto muy cerca de las islas surcoreanas, escalando una vez más la tensión en la península coreana. Se trata de una de las más fuertes escaladas desde el año 2010. Estos proyectiles cayeron en el mar muy cerca en la frontera de los dos países.
Estos son algunos de los simulacros con fuego real perpetrados por Corea del Sur junto a Estados Unidos. Realizaron maniobras con fuego real cerca a la frontera norcoreana desde el 29 de diciembre, ejercicios calificados por Pyongyang como acciones autodestructivas. Y es que solo horas después de que Corea del Norte hiciera esta advertencia que tomaría medidas sin precedentes, tras lo que considera una provocación, cumplió y empezó con los disparos de proyectiles. El ejército norcoreano disparó más de 200 proyectiles de artillería desde el cabo Yansang, al norte de la isla, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. No hubo daños a nuestra gente y los proyectiles cayeron al norte de la línea límite norte. Con el aumento de la tensión, China hizo a las dos partes un llamado a la moderación, mientras Corea del Sur señala el accionar del régimen. Advertimos severamente a Corea del Norte que es totalmente responsable de esta escalada de la crisis e instamos encarecidamente a que la detenga. Nuestro ejército está rastreando y monitoreando la situación relacionada en estrecha cooperación con Estados Unidos y Corea del Sur e implementará medidas en respuesta a las provocaciones de Corea del Norte. Los pobladores de las dos islas surcoreanas recibieron órdenes de evacuación a los refugios aún en medio de la confusión como medida preventiva. Creo que la gente debe estar ciertamente informada de la razón por la que tenemos que evacuar y cómo y dónde evacuar, ya que generalmente no sabemos dónde están los refugios o búnkeres de evacuación. A través de este comunicado, Corea del Norte señaló que sus disparos fueron la respuesta a las acciones militares a gran escala de Corea del Sur y que se trata de una contramedida natural contra Seúl. La agencia oficial de Corea del Norte publicó estas imágenes de Kim Jong-un y su hija en una fábrica que produce los lanzadores para los misiles balísticos intercontinentales. La tensión entre las dos Coreas va en aumento después de que el jefe del régimen, Kim Jong-un, inscribiera en la Constitución la vocación de Corea del Norte como potencia nuclear y ensayara varios misiles balísticos intercontinentales. Bueno, vean ustedes cómo de la retórica se va pasando a la práctica en estas tensiones geopolíticas y preocupa al mundo entero. Hace apenas unas semanas estábamos registrando cómo Kim Jong-un, el líder de la Corea del Norte, estaba empezando a hacer comentarios desdeñosos contra Estados Unidos y Corea del Sur. Decía que Corea del Norte estaba en todo su derecho de aniquilar, ojo a la palabra, aniquilar a Estados Unidos y a Corea del Sur en caso de ser provocado. En otra instancia política doméstica, también Kim Jong-un se refirió a Corea del Sur como una malformación hemipléjica, como una nación absolutamente satélite y subordinada a Estados Unidos, totalmente colonizada por una cultura consumista y por una cultura imperialista. Y pasó de las palabras a los hechos poco a poco. Ustedes han visto la nota. Hace apenas unas semanas se empezaron a poner algún tipo de minas en una zona que desde el año 2018 es una zona debería ser por lo menos una zona pacífica que separa las dos Coreas. Desde el año 2018 había un acuerdo para tratar de generar una cierta convivencia entre los dos países. Pues bien, en esas zonas empezaron a poner minas por parte de Corea del Norte. Además de eso, ha empezado a reconstruir los puestos de control en esa misma zona a punta de obras de hormigón. Y fuera de eso, con el lanzamiento de un satélite militar, ha puesto a todos los observadores y analistas de geopolítica global y en concreto de temas militares a rascarse la cabeza para ver qué es lo que puede hacer. Estos mismos analistas dicen que quizás en el año 2024 Corea ensaye misiles de largo alcance que podrían llegar hasta el territorio de Estados Unidos, y eso, que ha tenido mucha discusión en el pasado, podría renovar un nuevo debate global acerca de lo que constituye esta amenaza. Hay que tener presente que muchos observadores dicen que estos conflictos entre las dos Coreas se calientan, se enfrían, se vuelven a calentar y que no habría que preocuparse más de la cuenta. Pero ojo, que esto sucede en un momento muy peculiar para Estados Unidos, en un momento en que está atendiendo
Una guerra entre Rusia y Ucrania, apoyando a Ucrania desde hace mucho tiempo, con dificultades para generar los recursos de apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky. También apoyando a Israel hasta cierto punto y cada vez con menor convicción en la guerra en la Franja de Gaza contra Hamas. Y fuera de eso, con una gran debilidad doméstica, producto de esa polarización profunda en que está Estados Unidos y justo antes de una campaña electoral o cuando está empezando una campaña electoral. Por lo tanto, ante esa debilidad de Estados Unidos de manejar tantos frentes al mismo tiempo, el conflicto entre las dos Coreas empieza a cobrar una importancia cada vez más grande y una gravedad cada vez más preocupante para el mundo. De otro lado, el precio del dólar termina la primera semana del año en un valor promedio de 3.912 pesos, con una reducción frente a la tasa representativa del mercado, a pesar de los datos de desempleo de Estados Unidos. El precio del dólar termina la semana a la baja con relación al día anterior, el mismo día en que la Oficina de Estadísticas Laborales da a conocer los datos de desempleo de Estados Unidos, lo que en un momento hizo subir el precio de la divisa. En promedio, el dólar cierra en 3.912 pesos, lo que indica un valor inferior en más de 14 pesos a la tasa representativa del mercado que rige para este viernes de 3.900 pesos con 64 centavos. Al inicio de la jornada, de una vez se conoció el dato de que en Estados Unidos se generaron más de 216.000 empleos nuevos, el dólar abrió a 3.920 pesos, pero con el paso de las horas bajó y cerró en 3.873. Los analistas dicen que ahora es posible que la Reserva Federal aplace un poco la disminución en las tasas de interés frente al dato del mercado laboral, y eso también incide en el valor de la divisa. Mientras tanto, el precio del petróleo termina la semana al alza, como resultados del conflicto en el Medio Oriente. El Brent supera los $78 el barril y el WTI los $72. Ese mejor precio del crudo le cae bien a Estados Unidos, que está aprovechando los problemas que hay en el Mar Rojo, donde rebeldes hutíes atacan embarcaciones y obligan a las empresas a buscar rutas alternativas, lo que provoca retrasos de hasta 3 semanas y encarecen el transporte. Mientras eso sucede, el país norteamericano ha aumentado sus ventas la última semana. El desempleo en Estados Unidos terminó el año 2023 con una tasa de 3.7% y generando más trabajos al final del año de lo que se había previsto. Aunque crear empleo es una gran noticia, también está generando presión sobre la Reserva Federal mientras mantienen las tasas de interés. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos presentó el dato de desempleo para el mes de diciembre de 2023, que se mantiene en un nivel de 3,7%. Durante el último mes del año se crearon 216.000 puestos de trabajo, una cifra que superó en más de 43.000 los que se generaron en noviembre y muy por encima de los 170.000 que esperaban los analistas, lo que revela que se mantiene sólido el mercado laboral. De acuerdo con estos datos oficiales, en 2023 se crearon 2,7 millones de empleos en Estados Unidos, lo que representa un promedio de 225.000 por mes. De esta manera, el 2023 cierra con un poco más de 6,3 millones de personas sin trabajo, por encima de los 5,7 millones que terminaron que hacer en el 2022, cuando el desempleo terminó en 3,5%. También hubo una leve mejoría en el pago de los trabajadores de 15 centavos, lo que significa que en diciembre el promedio de ingreso por hora llegó a $34,27. El aumento del empleo se da en pocos sectores, como el sector público con más de 52.000 puestos creados y el sector de asistencia sanitaria y social con 59.000. La tasa de participación de población activa, es decir, la población que trabaja o busca trabajo, bajó de 62,8 a 62,5%. Apenas se dieron a conocer las cifras, también se comenzaron a conocer algunos análisis y ya se habla de las dificultades que tendrá la Reserva Federal frente a la posibilidad de iniciar la reducción de las tasas de interés, por los mejores ingresos y un consumo mayor al esperado si el objetivo es reducir la inflación. Debido a esta situación y tan solo horas después de que se dieran a conocer las actas de la reunión de la Reserva Federal, donde se habla de la posibilidad de que haya llegado el tope de las tasas de interés y de que incluso algunos analistas del mercado hablaran de que sería más pronto una reducción, estos datos hacen pensar que habrá una demora mayor para tomar esa decisión. No obstante, una parte que destacan los analistas es que aunque el fuerte mercado de trabajo es el promotor del gasto en consumo, también es la causa para que el país haya esquivado una recesión que podría haber ocasionado las altas tasas de interés. Aunque son cifras positivas en materia de empleo, son un problema para el manejo de la política monetaria. Bueno, para cualquiera sería una buena noticia para cualquier país que hubiera una creación de más de 210.000 empleos en un solo mes. Y esa cifra que ha ido aumentando en los últimos meses ha sido esta gran sorpresa, 216.000 empleos creados en el mes de diciembre en Estados Unidos. Debería ser una gran noticia, insisto, como debería ser una gran noticia
el que el desempleo se mantenga en 3,7%, un nivel bastante bajo. Y de hecho, por supuesto, muchos estadounidenses están contentos con otros resultados, pero como lo explicaba Ismael en la nota, hay una gran preocupación también en la medida en que esto lo que hace es mostrar que hay cuellos de botella desde el punto de vista del mercado laboral, del aparato productivo y por lo tanto cuellos de botella que se pueden reflejar en que la inflación sea más difícil de bajar que lo que se estaba esperando por parte de las autoridades monetarias. Recordemos de dónde viene todo esto, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo, principalmente mundo desarrollado, pero también en vías de desarrollo. Después de la pandemia, las políticas que se usaron para sacar a la economía de la crisis de la pandemia generaron procesos inflacionarios serios y para controlar esos procesos inflacionarios se han subido las tasas de interés, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de la República en Colombia. Y todos nos preguntamos cuándo se pueden empezar a bajar las tasas de interés en concreto en Estados Unidos. En Colombia ya se empezaron a bajar en el mes de diciembre. Los cálculos de los analistas señalaban que en el tercer trimestre del 2024 se podía empezar a dar la baja de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que acabaría de redondear un aterrizaje suave de la economía, evitando una recesión. Pues bien, ahora con estas cifras del mercado laboral y ahora con este cuello de botella que puede representar el mercado laboral, vienen las dudas. ¿Se va a demorar más la Reserva Federal en bajar las tasas de interés? ¿Qué implicará eso para el mercado financiero internacional? ¿Qué implicará eso para la misma actividad económica en los Estados Unidos? Interrogantes que se abren arrancando este año, con buenas noticias por un lado, pero con interrogantes serios por otro lado.